Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenida. Felicidades por el informe, por el trabajo que realizan. Bueno, yo quisiera volver al tema de las gasolinas. Me parece muy útil las recomendaciones que ustedes hicieron para la transición hacia mercados competidos de gasolinas y diésel. Y bueno, creo que son muy valiosas las recomendaciones que se dan en ese sentido a los gobiernos de los estados, a la Comisión Reguladora de Energía, a la propia Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Energía. Me parece muy completo las recomendaciones. Sin embargo, me preocupa que varias de las recomendaciones que aquí se dan no vemos que las hayan cumplido los responsables de hacerlo, y se está proponiendo en la Ley de Ingresos, en el paquete económico para el 2017, adelantar la liberalización del mercado de la gasolina. Me preocupa cómo se le pretende dar la vuelta a la Ley de Hidrocarburos del 2014, que señala en el artículo 14º transitorio que la liberalización total del precio de las gasolinas y diésel se daría hasta el 2018. Sin embargo, también se establece que para adelantar esta liberalización de precios, la COFECE debía emitir declaratoria de condiciones efectivas de competencia en el mercado de gasolinas y el diésel. Para darle la vuelta a esto y que no evitar que la COFECE presente esta declaratoria, no me imagino que no es en el ánimo de que la COFECE presente o no este documento, sino por motivos políticos. Lo que quiere el gobierno es lavarse las manos respecto a los aumentos del precio de la gasolina y decir a partir de 2017 es que está liberalizado, y si sube el precio de la gasolina es porque subieron los precios internacionales. Evidentemente hay una estrategia política detrás de esto, pero que evita que haya una declaratoria de su parte respecto de condiciones efectivas de competencia en el mercado de las gasolinas, que a partir del análisis de las recomendaciones que ustedes hicieron, pues llegamos a la conclusión de que no existe. Ahora, ¿cómo se le pretende dar la vuelta? En el paquete económico 2017 se pretende modificar el transitorio de la Ley de Hidrocarburos, cosa que también es una cosa sui generis, mediante un artículo transitorio de la Ley de Ingresos para adelantar esta liberalización a 2017. Entonces, los precios la liberación de los precios sería conforme a un cronograma establecidos por la CRE, por regiones para 2017 y 2018, y ahora se le pediría a la COFECE simplemente una opinión que sería tomada en cuenta por la Comisión Reguladora de Energía para la elaboración del cronograma de liberalización, pero no es la declaratoria que se pedía de condiciones efectivas de competencias como lo establece la Ley de Hidrocarburos. Parece que es adelantar esto, la liberalización, pues no obedece a tener un mercado competitivo de gasolina en México. Lo que se pretende, insisto, es quitarse esta responsabilidad política, pero también está pensado en facilitar el negocio a los privados, y no necesariamente se está pensando en un beneficio para el consumidor. Y este es un mercado sui generis, porque si hay una intervención gubernamental en el precio final, porque casi el 40% en estos momentos del precio final son impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a tener un mercado competitivo con precios liberalizados cuando el gobierno tiene una intervención en el precio en casi 40%? Y además se establece la facultad de poder poner topes en los precios. Parece muy difícil que se desarrolle un mercado competitivo a partir de las condiciones que tenemos actualmente, y si sigue esta enorme intervención gubernamental en el precio final. Y se habla de competencia, pero no con respecto a las condiciones internacionales que tiene nuestro país. Se habla de un mercado competitivo
adentro del país con los precios que fije la Secretaría de Hacienda. Esa es la definición de competencia que a la que nos estamos refiriendo en el mercado de las gasolinas en nuestro país, sui generis por los impuestos tan altos. Pongo un ejemplo. ¿Cómo está el precio de la gasolina en nuestro país respecto a los Estados Unidos? Si queremos ser un país competitivo, pues tiene que ser no solamente entre nuestras regiones en un mercado que refleje los costos de transporte, tendría que ser respecto a otros países también. Y ahí lo que vemos es que mientras la gasolina regular en Texas, el precio al consumidor, ya traducido en pesos, es 9 pesos con 40 centavos, aquí es 13 pesos con 98 centavos. Y el margen comercial es mayor en México y los impuestos representan un 40% del precio en comparación con el 20% que representan en los Estados Unidos. Es decir, queremos construir un mercado sui generis competitivo en México donde prevalezca un precio muy elevado respecto al internacional, el internacional simplemente una referencia, pero dejando fijo los impuestos que tiene el gobierno. ¿Por qué adelantar esta liberalización? ¿Por qué darle la vuelta a estas condiciones efectivas de competencia? No es para beneficiar al consumidor. El consumidor no va a ser beneficiado. Lo que vamos a ver en 2017 es un mayor aumento en el precio de los combustibles y el gobierno va a salir a decir: es el mercado internacional, no es mi responsabilidad. Las recomendaciones que ustedes acertadamente hicieron en julio pasado, muchas de ellas pues no se han cumplido y muchas de ellas no se pueden cumplir en el corto plazo. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover hacia un mercado competitivo si no se cumplen estas recomendaciones básicas? Y por otro lado, el gobierno adelanta esta liberalización con fines políticos. Esa sería la pregunta específica. ¿Cuál es su opinión de adelantar esta liberalización y que se le dé la vuelta a la obligación que tenían ustedes de emitir esta declaratoria de condiciones efectivas de competencia en caso de que se quisiera adelantar, como se está haciendo, la liberalización del precio en el mercado de las gasolinas y el diésel? Gracias, senador Mario Delgado. Comisionada Palacios. Muchas gracias, senador, por su pregunta muy importante. Sobre los tiempos de apertura, me parece que le corresponde al Congreso de la Unión definirlo en función de su determinación con respecto a la propuesta del Ejecutivo en la Ley de Ingresos. Ya pasó por diputados y está en discusión en esta Cámara de Senadores. Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que emita el Senado de la República y estaremos vigilando el mercado para que no haya prácticas anticompetitivas, no importa cuál sea el escenario de apertura, si en 2017, 2018 o cuando el Congreso lo determine. Como usted menciona y lo menciona bien, conforme a la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, en caso de que sea aprobada la Ley de Ingresos en sus términos, la COFESE emitirá una opinión a la CRE, donde se expongan criterios que puedan ser útiles a esta institución durante su proceso de definición del calendario de liberalización de precios. El calendario le corresponde a la CRE, que es el regulador sectorial. Él debe de ser quien decida cuál es ese mapa y calendario de apertura. Y es importante subrayar, y como usted lo menciona bien, que la iniciativa de ley de ingresos no contempla la emisión de una definición sobre condiciones de competencia mercado por mercado. De hecho, esto no lo podríamos realizar en los tiempos que quedan en estos 3 meses, porque el procedimiento para hacer declaratorias de competencia mercado por mercado está regulado en el artículo 96 de nuestra Ley Federal de Competencia Económica, los cuales tienen fases estrictas que garantizan el debido proceso y no toman menos de 180 días hábiles. Es decir, la Comisión no se va a pronunciar sobre condiciones específicas de competencia en los distintos mercados de gasolina en este periodo. Sobre los precios, un comentario. El esquema de monopolio y precio administrado bajo el cual operó este mercado ha escondido por muchos años las diferencias en costos logísticos para abastecer de gasolina a las distintas regiones del país. Como ya le comentaba al senador Bartlett,
y por supuesto él conoce muy bien esta industria, Pemex estaba obligado a asegurar el suministro de estos combustibles en todo el país, sin importar si fuera rentable o no llevar la gasolina a ciertas zonas. La fórmula de precios máximos consideraba un costo promedio logístico del suministro. Entonces, no conocemos este costo de suministro real y es de las cosas que vamos a descubrir cuando se libere el precio. Es decir, cuando se libere el precio de la gasolina, este reflejará para cada una de las regiones del país el precio del combustible en los mercados de referencia. Si el precio del petróleo sube, obviamente el precio de la gasolina subirá. También los costos logísticos reales para importar, comercializar y despachar la gasolina, costos que en este momento todavía no son claros. Los impuestos, de manera importante el IEPS, porque de hecho ahorita ya hay una cuota complementaria al IEPS. Es decir, si ahorita se liberara el precio, el simple hecho de que hay una cuota compensatoria al IEPS haría que el precio subiera, y el margen comercial de cada estación de servicio. Y ese margen comercial de cada estación de servicio depende en parte de las condiciones locales que haya de competencia, y estaremos muy atentos a que se dé la competencia a nivel estación de servicio. Muchas gracias. Gracias, maestra Palacio. Senador Delgado. Coincide conmigo en que se va a evitar que haya esta declaratoria por parte de la COFESE, porque no hay condiciones de competencia de acuerdo simplemente a las recomendaciones. Ni siquiera se tiene que hacer ese dictamen. Entonces se le va a dar la vuelta a la ley a lo que señala la ley de hidrocarburos en un transitorio en la ley de ingresos. Incluso eso es una aberración legal, pero así se propone. Y no es para beneficiar a los consumidores, es para adelantar el negocio privado en la distribución de las gasolinas y es para quitarse la responsabilidad política del gobierno de los aumentos. Por supuesto que va a aumentar el precio de la gasolina, no solo por liberar el subsidio que actualmente se tiene, sino porque la perspectiva del precio internacional de la gasolina es hacia arriba. Creo que no deberíamos tener nada más esta visión de generar un mercado competitivo de gasolinas entre regiones del país. La competencia también está allá afuera. Y es una simulación hablar de competencia, no lo digo por el trabajo de ustedes, sino por lo que hace el gobierno, que vamos a tener precios competitivos en el país cuando respecto de nuestro país, nuestro vecino del norte, pues estamos ya por encima de esos precios. A nivel internacional no estamos siendo competitivos y estamos perdiendo esta enorme ventaja como país de tener petróleo. De nada nos sirve tener petróleo si estamos pagando precios de gasolinas más caro que en otros países. Pero eso sí, vamos a decir, no, es que comparado con distintas gasolineras aquí en la Ciudad de México, el consumidor podrá elegir, va a poder elegir en un margen por lo menos 40% más caro de lo que ocurre en, por ejemplo, los Estados Unidos. Un último comentario muy rápido. Me sigue preocupando el tema de la banca. Siempre me he referido con usted al tema de la banca. Sigue aumentando la concentración. Entre 66%, ahora vamos en 69%. La banca tiene enormes utilidades a pesar de que la economía no crece. De hecho, en 2016 tenía ya más de 72 mil millones de pesos de utilidades, un 8% más de lo que tuvieron en 2015. A pesar de las recomendaciones, de las 36 recomendaciones que hizo la COFESE cuando pasó la ley aquí en este Senado, pues sigue la concentración en este sector y seguimos sin tener una banca que en nuestro país necesita. El crédito, aunque ha venido creciendo, hay que reconocerlo, pues sigue estando muy por debajo de otros países. Y por último, nada más, habíamos hablado el año pasado sobre tener un indicador que nos dijera cómo el impacto del gasto de las familias en aquellos mercados donde hay poca competencia, que tienen que ver mucho con la canasta básica. Hablamos de tener un indicador que midiera, que podíamos tener más a la mano cuánto están pagando las familias de más por no tener mercados competitivos en los productos de la canasta básica. No sé si tenemos algún avance en esta materia. Muchas gracias por sus respuestas.